Probablemente estás pensando, tener un plan B es de personas prudentes, pero déjame decirte algo. Esa es exactamente la razón por la que vas a fracasar. La sociedad te ha mentido en la cabeza que fueras precavido, que guardaras una red de seguridad, que fueras inteligente. Pero la precaución es la tumba de la grandeza. Mientras tengas una opción de retroceder, nunca avanzarás con la fuerza necesaria para ganar. Hoy no vamos a gestionar tu miedo, vamos a arrinconarlo. Hoy vas a entender por qué tu seguridad es lo que te está matando. Recuerda las veces que te has quedado sin opciones, que la vida te enfrentó a tus miedos más profundos. Cuando te quedaste solo por un divorcio, cuando perdiste a ese familiar tan querido, cuando te despidieron de repente y no tenías ahorros. En cada una de esas situaciones tuviste que enfrentar lo que venía, porque no había de otra, porque no podías darte el lujo de no hacer nada, y tarde o temprano creciste un poco más y fortaleciste tu espíritu y tu mente. Sentir miedo es una respuesta biológica normal, pero a veces sientes miedo por algo que no representa un peligro real. Es un error del sistema. En tu mente se instaló un programa de supervivencia que evita que sufras, y por eso muchas veces has sentido miedo al éxito por temor al fracaso. Hay un intruso viviendo en tu cabeza, una voz que suena exactamente como tú, que conoce tus secretos más oscuros, pero que no eres tú. Es un saboteador biológico diseñado con un solo propósito: mantenerte pequeño, mantenerte callado y mantenerte vivo, pero no viviendo. Te ha mentido toda tu vida. Te dijo que no empezaras ese negocio porque podrías fracasar. Te dijo que no hablaras con esa persona porque te rechazaría. Te dijo que es mejor esperar al momento perfecto. Hoy vamos a exponer a este impostor. Vamos a descender al sótano de tu neurobiología para entender la verdad oculta del miedo. Una verdad que, una vez que la entiendas, hará que tus bloqueos mentales parezcan ridículos. El miedo no es una señal de peligro real, es un error de sistema, es un software obsoleto instalado en un hardware moderno. Y hoy vamos a hackearlo para siempre. Para hackear el miedo, primero debes entender que no eres un cobarde. Eres una máquina de supervivencia eficiente. Hace 100.000 años, el miedo era útil. Si veías moverse la hierba en la sabana africana, tu amígdala, la parte más primitiva de tu cerebro, disparaba una inyección letal de cortisol y adrenalina. Te preparaba para correr o pelear. Si te equivocabas y no corrías, un león te comía. El miedo era igual a vida. El problema es que tu cerebro no ha tenido una actualización de software en 100.000 años. Sigue pensando que vives en la sabana. Hoy, cuando tienes que hablar en público, o subir un video a YouTube, o pedir un aumento, tu amígdala no distingue entre vergüenza social y muerte por depredador. Para tu cerebro primitivo, ser rechazado por la tribu es una sentencia de muerte. Por eso te sudan las manos, por eso se te seca la boca, por eso te paralizas. Tu cerebro está reaccionando a un comentario negativo en Internet con la misma intensidad química con la que reaccionaría ante un tigre dientes de sable. Es una alucinación biológica. La primera verdad oculta es esta: el miedo físico es real, pero el miedo psicológico es una mentira. Pero hay algo aún más perverso. Muchos de ustedes no tienen miedo al fracaso. Tienen miedo al éxito. En psicología, esto se llama el problema del límite superior. Tu cerebro tiene un termostato interno para la felicidad y el éxito. Estás acostumbrado a cierto nivel de sufrimiento y mediocridad. Es tu zona de confort. Cuando empiezas a ganar, cuando las cosas van demasiado bien, tu termostato se dispara. Tu cerebro dice: cuidado, esto es territorio desconocido. No sabemos sobrevivir aquí. Vuelve a lo seguro. Y entonces te autosaboteas. Te enfermas justo antes de una reunión importante. Provocas una pelea con tu pareja cuando la relación es perfecta. Procrastinas justo cuando estás a punto de terminar el proyecto. Tu miedo no te está protegiendo del peligro, te está protegiendo de la grandeza, porque la grandeza es desconocida. Y para el cerebro reptiliano, lo desconocido es peligroso. Tienes que entender que esa ansiedad que sientes cuando estás a punto de dar un salto de nivel no es una señal de paren, es una señal de estás creciendo. El miedo es la brújula. Donde está el miedo, ahí está tu siguiente nivel. Saber esto es el primer paso. Pero,
¿Cómo se vence? No hay mejor ejemplo en la historia que Demóstenes. Demóstenes no nació siendo un líder. Nació enfermo, débil y tartamudo. No podía pronunciar la R. Su voz era un chillido. Cuando intentó hablar por primera vez en la asamblea de Atenas, la multitud se burló de él. Lo abuchearon y lo echaron del estrado. Imagina la humillación. Su cerebro le gritaba: «Ríndete, no sirves para esto». Pero Demóstenes hackeó su cerebro a través de la acción masiva y el dolor voluntario. Se afeitó la mitad de la cabeza para verse tan ridículo que no pudiera salir de su casa por vergüenza, obligándose a estudiar. Para curar su tartamudez, se llenaba la boca con piedras de río y practicaba discursos gritando con las piedras dentro, hasta que su boca sangraba. Para fortalecer su voz, corría colina arriba, recitando poesía sin respirar. Para vencer el miedo a la multitud, iba al mar durante las tormentas y le gritaba a las olas, imaginando que el rugido del océano eran los abucheos de la gente. Años después, Demóstenes volvió a la asamblea. Cuando habló, no hubo risas. Hubo un silencio sepulcral, seguido de truenos de aplausos. Se convirtió en la voz más poderosa de Grecia. «Tú tienes miedo de hablar». Demóstenes hablaba con piedras en la boca y sangre en los labios. «Tu excusa es inválida». Demóstenes venció su debilidad interna. Pero a veces el miedo viene de tener demasiadas opciones. Tienes miedo de lanzarte porque tienes un plan B. Y mientras tengas un plan B, tu plan A nunca funcionará. En 1519, Hernán Cortés llegó a las costas de México con 600 hombres para conquistar un imperio. Sus soldados estaban aterrorizados. Eran superados en número. Estaban en una tierra extraña y querían volver a casa, a Cuba. El miedo al motín y a la derrota era palpable. Cortés sabía que un ejército con miedo a morir es un ejército que huye. Necesitaba quitarles el miedo, quitándoles la esperanza de huida. Dio una orden que parecía una locura: «Quemad las naves». Sus hombres vieron arder sus propios barcos en la playa. Vieron cómo su única vía de escape se convertía en cenizas y se hundía en el océano. De repente, la situación cambió radicalmente. Ya no había opción de volver a casa. Solo había dos opciones: vencer o morir. En ese momento, el miedo desapareció y fue reemplazado por una desesperación asesina. Lucharon con una ferocidad inhumana porque no tenían nada que perder y conquistaron el imperio azteca. Si quieres vencer tu miedo, tienes que quemar tus naves. Elimina la red de seguridad. Renuncia a ese trabajo que odias sin tener otro asegurado. Invierte todo tu dinero en tu proyecto. Cuando el retroceso es imposible, el avance es inevitable. Ahora hablemos del miedo social. Caminas por la vida creyendo que hay un foco de luz sobre ti, el efecto reflector. Crees que todos analizan tus errores. La verdad brutal y liberadora es que a nadie le importas. La gente no está pensando en ti. Están pensando en sí mismos. Están preocupados por sus propias deudas y sus propias inseguridades. Si fracasas, hablarán de ti 5 minutos y luego volverán a pensar en su almuerzo. Eres un extra en la película de los demás. Esto suena deprimente, pero es la libertad absoluta. La jaula del juicio social tiene la puerta abierta. Solo tú estás agarrando los barrotes. Finalmente, te daré las 2 herramientas tácticas para usar hoy. Primero, la técnica estoica, premeditatio malorum, la premeditación de los males. El miedo se alimenta de la incertidumbre. ¿Qué pasa si sale mal? El estoico responde: vamos a asumir que sale mal. ¿Y qué? Visualiza el peor escenario posible. Vas a la quiebra, te rechazan, te quedas solo. Visualízalo en detalle y luego date cuenta de que, incluso en ese peor escenario, seguirías vivo. Podrías recuperarte. Al mirar al monstruo a los ojos, te das cuenta de que es solo una sombra. Segundo, la regla de los 3 segundos. Cuando tienes el impulso de actuar, tienes 3 segundos antes de que tu mente racional intervenga con excusas. 1 segundo, tienes la idea. 2 segundos, sientes el miedo. 3 segundos, tu cerebro dice: mejor mañana. El hack es moverte antes del segundo 3. Cuenta regresiva. 3, 2, 1, ¡ya! Y te mueves. Físicamente, la acción mata el miedo. Hemos eliminado el parásito del miedo. Ahora eres libre para actuar.
Pero ten cuidado. En el momento en que empieces a moverte y a quemar tus naves, la vida te va a golpear con una fuerza brutal. El miedo ya no te detendrá, pero el dolor y el fracaso intentarán romperte. Para sobrevivir a la guerra que acabas de iniciar, no basta con ser valiente. Tienes que ser antifrágil. Necesitas una armadura mental que convierta cada golpe en poder. Haz clic aquí para ver Mentalidad Indestructible. 5 señales de que nadie puede romperte y blinda tu mente para siempre. Nos vemos allá.